Mi nombre es Ariadna Velasco, soy enfermera, tengo la especialidad de salud ocupacional y trabajo en la unidad de salud ocupacional del Hospital Almenara, pero también tratando de incurrir en diferentes cambios, se está formando una red de bioseguridad también, en la que participo y espero que más adelante también se pueda dar los temas a través de la red, que ustedes puedan participar, porque al final el esfuerzo que se está viendo es de todos, ¿no? Para que los fines por los cuales nosotros somos o pertenecemos o estamos ligados a lo que es el campo de la salud, pues implique no solo el prestar una atención, sino que sea una atención con seguridad, tanto para nosotros como para los pacientes o los usuarios, como quieran poner el nombre, porque van cambiando las denominaciones, pero al final es la relación que hay entre el trabajador de salud y la persona que necesita la prestación, ya sea preventiva, recuperativa o en su defecto inclusive para que haya el bien morir, ¿no es cierto? Entonces, en este vamos a invertir un poquito el orden de lo que está en su programa. Vamos a empezar con lo que son la identificación y control de riesgo laboral. Sé que han tenido ya un tema similar cuando se trata de enfermedades, porque todo está relacionado. Entonces, esto es más sencillo, pero sobre todo tenemos que entender que ahora la salud de las personas cambia de lo que es digamos, el ciclo natural de la enfermedad que antes sabíamos, pero ya todo se trastoca cuando vemos que hay diferentes aspectos que van a incidir sobre la salud de las personas. Y uno de los puntos más importantes es de repente el medio laboral, las condiciones de vida y de trabajo que tenemos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de riesgo laboral, porque de todas maneras, donde nos toque estar con los elementos, con los equipos, las sustancias que manejemos, la forma como estemos o las condiciones que tengamos, va a afectar nuestra salud y seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver de que no solo es un punto que va a determinar la salud de las personas, también hay el aspecto de la susceptibilidad del trabajador, porque puede ser que haya trabajadores, enfermeros, médicos o de otros sectores que van a estar bajo las mismas condiciones, pero unos se enferman y otros no. Unos van a tener lesiones en el corto plazo y otros de repente mucho más tarde, pero las lesiones se van a dar cuando no se modifiquen las condiciones que van a generar ese tipo de daño en nuestro trabajador. Entonces nosotros vemos de que existe un trabajador en diferentes sectores, ¿cierto? Y en el campo de la salud vamos a ver de que nosotros ingresamos a un establecimiento de salud desde las prácticas, ¿no? Desde el segundo ciclo, tercer ciclo o vamos a la parte comunitaria. Por lo tanto, no solo estamos en un ámbito, entre comillas, laboral con riesgos, cuando hemos salido y recién vamos a empezar a trabajar, y creo que la mayoría de ocupaciones es así, tienen una práctica preprofesional y ahí es donde ya van a estar expuestos a determinados riesgos, solo que cuando uno es estudiante no se va a llamar enfermedad ocupacional o accidente laboral porque no somos trabajadores, sino estamos en la parte de formación, pero desde esa condición vamos a estar expuestos a los mismos riesgos que todos los trabajadores de ese hospital o de esa construcción, si fuera un practicante de ingeniería civil, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es qué sabemos nosotros sobre los riesgos a los cuales estamos expuestos como trabajadores de salud. ¿Qué tanto sabemos a lo que nos exponemos por haber escogido esta ocupación? Y acá vas a ver de que va a ser determinado por el lugar, el espacio, el área donde desempeñemos nuestra actividad, solo que esta vez se le agrega qué cosa al tema, cómo está el desarrollo de la tecnología en esos ambientes de trabajo. Nosotros vamos a encontrar áreas donde tenemos full tecnología o trabajadores que aún están yendo a la parte rural encima de un caballo, caminando. Entonces vemos que el desarrollo es totalmente diferente. Entonces cada uno va a tener un riesgo específico para su salud. La tecnología que va a ayudar, ya sea al diagnóstico, al tratamiento de los pacientes, también puede traer consigo nuevos riesgos para el trabajador. Porque antes yo de repente hacía de una manera, pero ahora me traen una máquina que hay una conexión eléctrica que también voy a tener expuesta al riesgo eléctrico. Si hay sobrecarga de tomacorrientes, puede haber un arco eléctrico y me puedo morir, ¿de acuerdo? O en su defecto puede ser una máquina que ya se ha desarrollado tratamientos que emiten radiaciones.
Por lo tanto, antes ese procedimiento era de esta manera, no, ahora es con este equipo que emite radiación. Va a cambiar totalmente los riesgos con el avance de la tecnología, si bien va a apoyar a la salud también del propio trabajador, porque la tecnología me traerá circuitos cerrados. Hace poco estábamos hablando, o estaban ustedes conversando sobre catéteres, ¿no? Y había las líneas que teníamos que enlazar una a otra, poner la agujita arriba, etcétera. Pero ahora ya hay diseños de ingeniería que hacen que haya menos probabilidad de que se puedan insertar pirógenos en esa línea y entrar al paciente. Entonces, la tecnología va a apoyar tanto al paciente como al trabajador, pero a su vez al trabajador le va a traer nuevos riesgos, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es determinar cuál es mi escenario, si estoy con esta tecnología o en su defecto, dónde me estoy desarrollando, dónde estoy efectuando, ni siquiera sin ir a provincias, acá en Lima nada más. No, hay puestos de salud que van más a la parte comunitaria que versus los hospitales grandes, ¿no es cierto? Donde se va a encontrar la mayoría de avances en tecnología. Por otro lado, tenemos que entender que todos los aspectos de la situación laboral, por mínima que sea, tiene la propiedad o la capacidad de generar daño en el trabajador. Por más sencilla que sea la tarea, yo estoy acá solo para registrar a los pacientes, eso me trae riesgo. Yo soy la que opera una máquina, me trae riesgos, solamente que son diferentes, pero así esté sentada solo para dar indicaciones al paciente, ojo, me está exponiendo a gérmenes que se transmiten por aire y por gotas, más que aquella persona que de repente recibe una vez o dos veces a un paciente, pero el que está en la puerta de entrada recibe a todas las personas, inclusive que te preguntan, ¿dónde está la cama 525? Puede tener tuberculosis esa persona y al preguntarte menos de 1 metro te puede contagiar de tuberculosis o de influenza porque está a menos de 1 metro o cualquier virus respiratorio. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que minimizar de que, ellos no desarrollan un trabajo complejo, por lo tanto tienen menos riesgo. Entonces, lo importante es de que después que yo sepa cuáles son los riesgos, tenga que poner los controles. Pero ¿a quién le compete poner los controles? Al que hace gestión. ¿Quiénes hacen gestión? Los jefes, gerentes, directores, ¿de acuerdo? Las jefas, coordinadores. Quien está a cargo y puede tomar decisiones son los que hacen gestión. Por lo tanto, los controles van a depender mucho que ese gestor se involucre en el tema. Si no se involucra en el tema, va a ser bien difícil y el trabajador va a quedar expuesto, no se va a poner controles, por lo tanto, el daño se va a venir más tarde o que temprano, ¿sí? Dependiendo del riesgo. Entonces, los controles, en el caso de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, tienen que establecerse para la seguridad del trabajador como para la seguridad del paciente, porque la ley dice que tienes que identificar peligros y riesgos para tus trabajadores, visitantes, no clientes, para todos. Inclusive visitantes, ojo, nosotros nos quedamos trabajadores y pacientes, no estamos viendo todavía las otras partes, porque esa visita va a entrar a tu piso mojado, piso resbaloso, se te puede caer. Aquella persona que fue a visitar a un familiar se cayó y sale con una fractura. ¿De quién es responsabilidad? Del hospital, del centro, de la empresa donde se ha accidentado esa persona. Entonces, los controles no es otra cosa que hacer o poner las acciones para que el daño no ocurra en tu trabajador o en el paciente, porque estamos viendo tanto ambas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ahora, esos controles, como he dicho, son para evitar precisamente los daños a la salud de las personas, y cuando se trata de riesgos laborales, hablamos de daños como enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo. ¿De acuerdo? Esos son los dos tipos de daño, enfermedades ocupacionales, que han tenido, creo, un tema, de acuerdo, en la mañana, y accidentes de trabajo. Esas enfermedades ocupacionales son por ley establecidas con ciertos criterios en las que hay que probar, en resumen, que el trabajo te ha causado esa enfermedad. Que esa enfermedad lo adquiriste en el trabajo por ese agente que estaba presente en el trabajo o con ocasión del trabajo. Con ocasión del trabajo, ejemplo, uno que va en la ambulancia, ¿no? Su trabajo, uno diría accidente laboral dentro del establecimiento, pero no, sale a llevar un paciente, por lo tanto, la ambulancia se choca, o como pasa en más de una oportunidad, no hemos escuchado que llevando un paciente se desbarranca una ambulancia, muere chofer, enfermera, paciente, ¿de acuerdo?
Y a veces uno dice, ¿y qué pasó con los seguros que tenían? ¿Tenía seguro o no tenía seguro? ¿De acuerdo? Pero es un accidente de trabajo y la responsabilidad es del empleador de velar por la seguridad de esas personas. ¿De acuerdo? Entonces, al final los controles van a hacer que yo no tenga enfermedades ocupacionales ni relacionadas al trabajo y por tanto tampoco pueda tener condiciones o situaciones que me vayan a exponer a accidentes de trabajo. ¿No? Por ejemplo, si yo veo de que esta escalinata está en un servicio de acceso a medicina física, donde va la mayoría de repente de personas con una discapacidad de miembros inferiores, pues tendré que sacarlo y poner una rampa para disminuir la probabilidad que se me caigan los pacientes y mis trabajadores también. Si es que yo veo que hay una caída, 2 caídas, porque justo está ese escalón, la cubierta está irregular y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en lo que es peligros laborales o riesgos laborales. Al final es una especialidad que va hacia la prevención, porque una vez que esté el daño es irreversible, ¿de acuerdo? O puede ser la muerte del trabajador, porque las enfermedades ocupacionales tienen esa característica que son la mayoría irreversibles. Una vez que tiene ese trabajador ya no hay marcha atrás, no hay cura, ¿de acuerdo? Porque ya genera una discapacidad o muerte del trabajador. Una enfermedad ocupacional, por ejemplo, el minero que respira el aire mineral, ingresa a su pulmón, le da neumoconiosis, por más que sale ya de la mina, va a morir con la neumoconiosis, porque eso va a seguir su proceso. Un trabajador de construcción civil está expuesto a ruido, ese ruido continuo va a matar las células auditivas y esas no se regeneran, por lo tanto va a quedar con la hipoacusia o sordera ocupacional. No hay más. El trabajador de salud es igual. Esa hepatitis B por una puntura que hayas tenido, ¿se podrá curar? Porcentajes poquísimos que pueden eliminar, pero la hepatitis C, claro que en ese momento de repente vas a ser asintomático, pero te puede dar con el tiempo un cáncer de hígado, una cirrosis y te puede matar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que queda en este tema de salud y seguridad es la prevención. Necesitamos prevenir, no de que mi trabajador ya esté enfermo y lo tenga que curar, lo tenga que reinsertar o le tenga que cambiar de lugar, porque ya no da más para ese puesto de trabajo. Enfermeras que tienen problemas de afecciones musculoesqueléticas, ¿dónde las reubico? Un área donde no tengan que movilizar pacientes, no tengan que estar de pie prolongado, no tengan que cargar. Son poquísimas las áreas asistenciales donde no tengas este tipo de trabajo. La pongo en una parte administrativa, igual tiene que sentarse en una silla de repente que no es nada cómoda y tenía la lumbalgia. Vamos a tener problemas en ese tema y no va a haber tanto puesto de trabajo para todas las que puedan dañarse si es que no hago prevención. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar. ¿Qué peligros tengo en mi lugar de trabajo? ¿Qué peligros hay para que mi trabajador tenga el riesgo de enfermarse o accidentarse? Y dentro de esos peligros le tengo que agregar todos aquellos que tengan que ver con los cambios tecnológicos, porque de repente yo ya no conozco esa nueva máquina, ¿no? Antes yo veía de que sí, la resonancia, el resonador, el tomógrafo estaba en la sala X, pero después me dicen no, hay un tomógrafo portátil, por lo tanto está exponiendo a radiación tal vez ahí en el mismo puesto de trabajo, ya no es en la sala donde hay paredes y todo lo demás, ¿sí? Entonces yo voy a ver de que tengo que identificar qué problemas o qué nuevas tecnologías hay para identificar los peligros en mi trabajador. Lo clásico tal vez el ejemplo es en las cirugías, ¿cierto? Ahora la mayoría, ya casi no hay cirugías abiertas, como antes todas eran abiertas. Entonces había un cierto riesgo del cirujano, pero ahora es laparoscópicas, entonces la postura de la mano va a ser diferente. Ahora manipulan lo que es movimientos repetitivos, tienen que ver encima un monitor que está ahí arriba, lo que antes era así, ahora están así, más moviendo acá, fijo y todo lo demás. Tienen problemas de cervicalgia, problemas de muñeca, movimientos repetitivos, lo que antes no tenía. Pero el paciente está feliz porque ya no me abren pues una herida de 15 centímetros, que estoy ahí con la herida abierta, un par de agujeritos por ahí, pero eso ¿qué genera? Nuevos riesgos para el trabajador, para ese cirujano, ¿cierto? Y encima voy a tener más equipos dentro de la sala, donde hay cables por todo lado, hay enchufes, tomacorrientes,
y dentro de la misma sala hay equipos que emiten radiación, tratamientos de cirugía, donde va a estar interviniendo la radiación y las sustancias químicas, porque ahora hay tecnologías en las cuales en la cirugía para cáncer, ahí mismo, en la cirugía abierta le ponen dosis altas de citostáticos, que debería estar en ambientes de repente con extracción y todo lo demás, y que no es, y que se está aplicando en salas convencionales. Entonces, esas cosas yo tengo que identificar cuando haga mi inspección en esas áreas. Voy a identificar si tiene peligro biológico, que ya los conocemos, la presencia de gérmenes. Voy a identificar si no tiene peligro físico, formas de energía. Como vemos, sí se van a presentar ahora con las tecnologías más que antes, ¿de acuerdo? Voy a ver si hay peligros químicos, sustancias químicas que van a generar cáncer sobre todo, o irritativas o sensibilizantes, como son la desinfección de alto nivel y otros, ¿de acuerdo? Si va a haber, bueno, lo de ergonomía, las posturas prolongadas, movimientos repetitivos, mobiliario no ergonómico, ahora qué cosa hay, herramientas tal vez que me hacen que haga movimientos que van a hacer que tenga lesiones específicas, y otros aspectos de seguridad como pueden ser aquellas cosas que me van a traer accidentes de trabajo, ¿no? La irregularidad de pisos, que haya cosas en accesos, en pasadizos, o en su defecto traslado de cargas, el atropello, que puede ser dentro de un hospital, como ha pasado, hay 2 trabajadores que han sido atropellados por proveedores que llevan una vez pues sus cajas que están acá, no ven allí, y ¿qué hacen? Golpean a las personas que están pasando. O sea, hay un sinnúmero de peligros dentro de los hospitales. Entonces yo lo primero que tengo que hacer, identificar. Lo segundo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Evaluar, porque hay tantos peligros. ¿Qué cosa ataco primero? El proveedor que me está llevando las cargas por acá, la máquina o la sobrecarga de tomacorrientes, mi trabajador que nos está poniendo su equipo de protección personal, el que está parado prolongado, sentado prolongado, el que hace movimientos, ¿a cuál voy primero? Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se evalúa el riesgo, se mide el riesgo. Entonces, el peligro se identifica y el riesgo se evalúa, porque el riesgo no lo veo, es una probabilidad, ¿sí? Pero el peligro si lo veo, está ahí, lo escucho, de repente la sustancia química no la puedo oler, pero veo el frasco del proveedor que me dice que esa máquina utiliza esa sustancia química. Y a veces el trabajador le digo, ¿hay algún peligro? No, todo ya es una máquina, circuito cerrado. Lo único que hago es que le echo esto a la máquina. Le digo, ¿y esto qué cosa es? Y veo la etiqueta y está el símbolo de corrosivo. Entonces no es que no hay peligro. Si te cae una gotita de esas, te va a quemar, te va a lesionar la mano. Entonces se evalúa el riesgo y en base a eso ya la evaluación, la priorización, se establecen los controles. Y dentro de los controles puede entrar también a su vez la tecnología para ayudar al paciente o para ayudar al trabajador. Diseños que hacen que haya menor exposición, mayor, digamos, la tecnología antes en los sueros, ¿no? Colocábamos el suero y tratábamos de las cuántas gotas ha indicado y en un minuto con mi reloj ahí tratar de calcular la llave para que me den las 30 gotas por minuto. Después ya llegan máquinas que simplemente presiono 30 y ya me regulan la cantidad de la sustancia o el medicamento que va a pasar al paciente. Entonces me han ahorrado el trabajo. Me han ahorrado del estrés de que si le calculo bien se me pasó abro un poquito más la llave y ya se me pasaba 5 gotas más. ¿De acuerdo? Entonces esa tecnología me ha ayudado a mí. Le ha ayudado al paciente también. ¿Por qué? Y hay más seguridad, más precisión en la cantidad del medicamento que le voy a dar, a la velocidad que le voy a dar, ¿no es cierto? Entonces la tecnología va a ayudar para ambas partes, pero esos controles, ojo, la solución, bueno, fuera, ya esta es la solución, hagámoslo. Ahí está el problema. Los gestores difícilmente identifican sus peligros, evalúan los riesgos a los que están expuestos su trabajador y mucho menos hacen un plan de control de peligros y riesgos para la salud de su trabajador e inclusive para la seguridad del paciente, aunque se da más para la seguridad del paciente, pero aislado. De repente hay campañas de higiene de manos por acá, hay comités que ven prevención de caídas del paciente, pero no es algo articulado del hospital, cuyo plan es vertical, sino hay esfuerzos aislados de cada área. Entonces, estos controles, para poder tener una idea, se dividen en 3 o se ordenan de 3 maneras. La ley dice que lo primero tienes que eliminar el peligro, si puedes. Después tienes que sustituirlo si no puedes eliminarlo.
y así sucesivamente hasta lo último en jerarquía, que es las medidas en el trabajador. Entonces, significa, si tengo ruido, si puedo eliminar el ruido, ok, pero esa máquina no la puedo eliminar. ¿Qué haré? Por una nueva, de repente, que emita menos ruido. Excelente, pero ¿eso qué es? Costo, es inversión. Por eso implica que es muy importante para los controles la gestión. Por eso es que la jerarquía de los controles establece que lo más importante para prevenir enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo es que haya medidas administrativas que van a disminuir la exposición del trabajador. ¿De acuerdo? En segundo lugar, en jerarquía están las medidas de ingeniería, los diseños, las paredes, las campanas de extracción, los sistemas de ventilación, las agujas con dispositivos de seguridad para evitar el pinchazo al canalizar vías. ¿De acuerdo? Son diseños de ingeniería. Pero yo tengo que para eso tener un plan de control, una medida administrativa, porque necesito que invertir. Porque ese costo de esa aguja con dispositivo de seguridad es más que la aguja sin dispositivo de seguridad. ¿De acuerdo? Si tengo ahí pacientes con tuberculosis, ponerle un sistema de ventilación que me recambie el aire 12 veces por hora es inversión. Por lo tanto, es muy importante estas dos medidas en los controles de los peligros. Al final, complementaria esas dos es las medidas en el trabajador. El hecho que te den un equipo de protección personal es complementaria a las otras dos, no es la medida, no te va a eliminar el peligro. Va a complementar a las otras dos medidas y rápidamente ya lo conocen, el riesgo biológico, la presencia de gérmenes en el lugar de trabajo y que estos gérmenes ya están clasificados. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel en base a la capacidad que tienen de generar enfermedad en el trabajador y propagarse a la comunidad. Existe una norma que los clasifica, ¿de acuerdo? Y los controles van a ir de acuerdo a eso. Si es un germen que se transmite por contacto, será el control aislamiento por contacto, aislamiento aéreo, aislamiento por gotas, ¿de acuerdo? Si es un germen de cuarto nivel de bioseguridad, lo manejaré de esta manera, como el ébola, por ejemplo, o el hantavirus, que se sabe que la mortalidad es casi del 90%. Entonces, y también voy a ver que si para tener acá este ambiente de trabajo significa que también las barreras de bioseguridad son de tercer nivel, donde ya la infraestructura me dice que hay inyección de aire, que hay una serie de circuitos cerrados, etcétera. Entonces, yo tranquilamente puedo determinar mi riesgo biológico de esta manera, conociendo la cadena de infección. Cómo se transmite, cómo sale el germen del paciente, cómo llega a ingresar al trabajador. Pero para yo controlar, por ejemplo, este germen del tercer nivel de bioseguridad, ¿qué germen será? Que entra por la nariz. Exacto, el bacilo de Koch, ¿no? El bacilo de Koch, transmisión aérea, de tal manera que sale de la fuente de infección el paciente. ¿Podré eliminar ese peligro? ¿Dejaré de atender pacientes? No. ¿Dónde iré? Ese peligro para la parte asistencial no se puede eliminar. Al paciente no lo puedo eliminar, ¿de acuerdo? A no ser que ponga prohibido entrar pacientes con tuberculosis. Bueno, fuera que todo el mundo supiera que tiene hasta el diagnóstico la tuberculosis, ¿de acuerdo? Y más todavía que las zonas altas que hay de alta endemicidad dentro de Lima, ¿no? Que es donde está la mayor concentración de pacientes con tuberculosis sensible, MDR, XDR, ¿cierto? Entonces yo veo esto, entonces, ¿cómo voy a poner los controles acá? ¿Podré poner controles en la fuente de infección? Sí, poniéndole una mascarilla quirúrgica al paciente, pero ¿para eso qué? Necesito que se disponga porque es un insumo que voy a poner a todos los pacientes sintomáticos respiratorios, se me va a acabar, entonces tiene que haber un plan, ¿de acuerdo? Después voy a poner controles ambientales, sistemas de ventilación natural o ventilación mecánica, igual inversión si es ventilación mecánica. Después, al final, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir el tiempo de exposición en mi trabajador, rotación. No es uno solo, a no ser que esté en el programa que está todos los días expuesto al riesgo ahí, en los programas de tuberculosis, ¿de acuerdo? Donde van los pacientes y a veces hay programas donde no rotan al personal, entonces ahí está expuesto permanentemente al riesgo de tuberculosis. Y la puerta de entrada voy a complementarla ¿con qué? Con un equipo de protección respiratoria. Si fuera un germen que se transmite por sangre, fluidos corporales, lo que tengo que identificar y que tal vez lo han tocado y lo van a tocar cuando vean accidentes, es que la exposición es accidental.
Si no hay un accidente registrado, no va a ser considerado enfermedad ocupacional, porque se transmite por vía sexual, transfusiones sanguíneas. Entonces tengo que reportar el accidente de trabajo para decir, me hinqué, me salpicó, me hicieron controles, apareció, quiera Dios que no, hepatitis B, C y VIH, fue adquirido en el trabajo. Porque también le tomé exámenes a la fuente que salió positivo. Entonces, causa-efecto, accidente, fuente positiva, me salió al mes, 2 meses, marcador positivo. Entonces, eso es cuando se trata de virus que se transmiten por sangre y fluidos corporales, me van a dosar los marcadores y más está asociado a accidentes de trabajo. Por otro lado, yo voy a ver que esos controles de bioseguridad también tienen niveles y todos los niveles implican inversión, por eso es importante los controles administrativos. Para darte equipos de protección personal en la barrera primaria, necesito que me compren los equipos específicos al riesgo. Si mi riesgo es biológico, será esto. Si mi riesgo es químico, es otro. Si mi riesgo es físico, exposición a radiación, será otro equipo de protección personal. ¿De acuerdo? Entonces, las barreras secundarias tienen que ver ya con equipamiento. Las cabinas de bioseguridad, los sistemas de extracción que pueda haber para una sustancia química o ventilación, ya es otro tipo de medidas, y los que es barreras terciarias ya tienen que ver con infraestructura. En el país solo el INS tiene como laboratorio de nivel más complejo a nivel país los controles para un tercer nivel de bioseguridad. Entonces, ¿por qué el equipo de protección no es suficiente? O sea, no es medida suficiente, porque yo voy a ver de que mi trabajador va a depender cómo se ponga el respirador si hablamos de tuberculosis. Si se ponen las 2 ligas, si no se cruzan las 2 ligas, si le ajuste ese tamaño estándar al rostro delgadísimo de mis trabajadores, o de repente hay rostros pequeños, no le ajuste ese tamaño estándar. Por eso es que el equipo de protección es ineficaz en el control. Tiene que ser administrativo, de ingeniería y complementario la medida del equipo de protección personal, que no solo es darle el respirador al trabajador o el guante. A ver, ustedes pregúntense o pregunten de repente a un compañero o a alguien, ¿por qué usan guantes? Si la respuesta les sale rapidísima. ¿Por qué usan guantes? ¿Por qué usan mascarilla quirúrgica? ¿Por qué usan gorro? ¿Por qué usan botas? Bioseguridad es muy general. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿El guante de qué te protege? ¿De qué? ¿Contra qué? A ver, entonces uno ve, cuando hablamos de riesgo laboral, ¿por qué te ponen mascarilla quirúrgica? Los limpieza, ni metamos a los de limpieza acá. O sea, entonces uno tiene que ver por qué se pone ese equipo de protección personal. Cuando hablo de equipo de protección personal, porque hay exposición a un riesgo. Hay un riesgo, pero yo cuando diga contagio me tienes que decir con qué tipo de germen, se transmite por gotas, por aire, por contacto, porque a veces vas a ver que estás forrada con gorro, mandilón y todo lo demás y no tienes respirador y estás frente a un germen que se transmite por aire, que para nada yo te exigiría mandilón y todo lo demás, sino la vía aérea. A veces yo les pregunto al trabajador, ¿por qué estás con mascarilla quirúrgica? Porque por la contaminación. ¿Contaminación con qué? O sea, ahí implica el que tengamos conocimiento del riesgo laboral. ¿Qué tipo de gérmenes hay en los diagnósticos del servicio? ¿Qué enfermedades infectocontagiosas? Es influenza. ¿Cómo se transmite? Por aire, por gotas, por contacto. Esto les digo, por ejemplo, nos llaman ayer y nos dicen, por favor, vengan al servicio. Hay un paciente con infección intrahospitalaria, asociada a la atención de salud, de acuerdo a Klebsiella, y no tenemos ventilación. Yo le digo, discúlpeme, pero la Klebsiella se transmite por contacto. No es porque no haya ventilación, es porque no se han lavado las manos, no se han puesto un mandilón por ahí, de acuerdo, han agarrado superficies. Entonces, a eso nos referimos riesgo laboral biológico, que yo sepa cómo se transmiten los gérmenes, como lo que hemos visto, la cadena de infección. Entonces, ahí podré saber qué barrera tengo que poner. Si es un germen por gotas, mascarilla quirúrgica, pero la mascarilla quirúrgica fue diseñada para proteger el campo estéril de mí, para proteger el campo del paciente de lo que yo pueda eliminar al hablar, respirar, al hacer un procedimiento invasivo. Pero puede ser un equipo de protección porque su capa externa es resistente a fluidos. Por eso me puede proteger contra gotas.
¿de acuerdo? Pero de ahí habría que ver, ¿y te estás poniendo la capa correcta hacia afuera? ¿Sí o no? Porque tiene una capa interna y una capa externa. La capa impermeable tiene que ir hacia afuera. Y ustedes van a ver trabajadores, algunos, si su mascarilla quirúrgica es de colores, algunos tienen el celeste hacia afuera y otros el celeste hacia adentro. ¿Ahí están entendiendo su equipo de protección? No. Entonces, por eso es importante no solo dotar al trabajador, sino capacitarlo, entrenarlo en el uso correcto. ¿Por qué se está poniendo los guantes? ¿Por qué ese trabajador de construcción civil tiene que ponerse casco? ¿Por qué tiene que ponerse botas de seguridad? ¿Por qué tiene que ponerse arnés? Porque sabe que su riesgo es ABCDFG. El trabajador de salud es igual. ¿Por qué respirador? Porque está expuesto a gérmenes por aire. ¿Por qué respirador para químico? Porque está expuesto a formaldehído, glutaraldehído, sustancias químicas que son cancerígenas. ¿Por qué se pone guantes? Porque está en riesgo de contacto directo con sangre o fluidos corporales o superficies. Pero voy a cambiar mi guante quirúrgico y una manopla de acuerdo al procedimiento que haga con el paciente. Seguridad del paciente, no seguridad del trabajador. Para seguridad del trabajador basta un guante, que me ponga la barrera de tocar la superficie. Pero ojo, ahí entra también la seguridad del paciente. Un procedimiento invasivo, tengo que utilizar guantes quirúrgicos por el paciente. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante por eso de que sepamos cuál es nuestro riesgo biológico, cuáles son nuestras medidas de control para que podamos exigir y ojo, decir, ¿sabes qué, jefa? Me estás dando un equipo que no está de acuerdo al riesgo al que yo estoy expuesto. Es igual que los gorros, ¿no? En una reunión que teníamos en un servicio crítico, una persona dice, entonces, ¿por qué nos ponemos gorros? Yo le digo, tú dime, ¿por qué te pones gorro? Porque estaba con su gorro. ¿Por qué te estás poniendo gorro? Entonces uno dice, es más para la seguridad del trabajador, para que mi cabello no se vaya a entrar al paciente y una infección. Entonces significa que el gorro me lo tiene que cubrir mis cabellos, ¿cierto? Si ese es el fin. Pero en ese momento está casi como boina ahí en la cabeza, entonces no cumplía su fin. Es por eso entender por qué estoy usando lo que estoy usando. Para que no sea pues que me ponga cosas que no son. ¿De acuerdo? Debajo de la nariz. Exacto. Exacto. Solo tapaboca. Entonces, ahí está, el entrenamiento, y eso es una causa, lo que usted acaba de decir, entrenamiento en lo que debo usar. Entonces, aparte de lo biológico, tenemos riesgos físicos, ruido en hospitales, sí hay áreas que tienen ruidos de encima de 85 decibeles, ¿de acuerdo? Y que van a exponer al trabajador a hipoacusia, sordera, y también hay áreas donde no necesariamente llega tanto el ruido, pero sí las alarmas que suenan constantemente, ¿de acuerdo? No me traerán hipoacusia, sordera, pero sí estrés, irritabilidad, ¿de acuerdo? Ese ruido que está ahí presente, me hace doler la cabeza, ese también es una consecuencia de la exposición a ruido, ¿de acuerdo? La irritabilidad, el estrés. Por otro lado, tenemos otro riesgo físico, que es la exposición a radiación, y aquí entra mucho el tema de tecnología, en la parte de radiación ahora, ¿no es cierto? Cada vez hay más equipos que emiten radiación, y estos están regidos por normas que no necesariamente se ve que se cumplen en los establecimientos. La norma del IPEN que dice que para que uses un equipo que emite radiación, las personas tienen que tener entrenamiento, tienen que tener certificación, las paredes tienen que cumplir ciertas características, todo tiene que tener una regulación para que te autoricen a usar esa máquina. Pero ¿qué es lo que vemos? Equipos antiguos que llevan 15, 20, 25 años, no se renuevan y solo mandilones. La radiación en ciertos procedimientos no solo llega acá, llega que a nivel de tiroides tiene que haber lentes, guantes, collarín, protector de radiación, y no se ve. Entonces, ¿quién tiene que gestionar? El jefe de ese trabajador, porque es el responsable de ese trabajador, de la salud de ese trabajador, de la seguridad de ese trabajador, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, acá mucho tiene que ver lo que es el control de radiación, el blindaje, la distancia y el tiempo. Aquí sí entra mucho de lo que es tiempo de exposición. Mientras menos tiempo tienes, menos probabilidad de daños hay. La distancia también y el blindaje que puede haber para el tipo de radiación. No toda radiación es igual, ¿de acuerdo? Entonces
Ahora, los dosímetros que hay no es control, ¿de acuerdo? No es medida de prevención, solo está midiendo la cantidad de radiación que ya estás recibiendo. Entonces, a veces están sin su mandil, pero están felices con su dosímetro. El dosímetro está calculando la radiación que ya estás recibiendo. Equipo de protección es el mandil, el collarín, los guantes, los lentes, todo lo que está ahí en lo que es exposición a radiación. Otros peligros físicos, tenemos vibración mayormente en la parte de odontología, las máquinas que utilizan, que hacen que haya vibración mano, ¿de acuerdo? Y que puede traer problemas neurológicos con el tiempo. Ahora vamos a tener temperaturas extremas porque no hay climatización de áreas. Tenemos un área que nos llamaron porque estaban a 31 grados centígrados dentro, porque no hay ventilación, ambiente cerrado, hacinado. En esas condiciones pues va a haber mayor fatiga y se pueden generar las infecciones mucho más en los pacientes si es que estamos hablando de infecciones asociadas a la tensión. No hay mucho problema de iluminación en muchos de los hospitales, pero sí hay otros donde en las tardes, por ejemplo, para lo que es procedimientos que implican de repente mayor detalle, si hay, amerita que se incrementen los niveles de iluminación, ¿no? Porque hay un sobreesfuerzo, las letritas de los medicamentos cada vez son más pequeñas, entonces estás que miras más una iluminación, sobreesfuerzo visual, fatiga visual y vamos a tener problemas ahí, ¿sí? Entonces, por otro lado, vamos a pasar a lo que son los peligros de naturaleza química, o sea, la exposición a citostáticos, formaldehído, glutaraldehído, silol, fenol, son muchas sustancias cancerígenas que hay en los hospitales y que el trabajador de salud se expone y que los controles no se están dando, ¿de acuerdo? Se manipulan esas sustancias en ambientes cerrados, no ventilados, en digamos, contenedores que no tienen tapa, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que pedir son las hojas de seguridad para que me identifique la sustancia química que estoy manipulando. ¿Es cancerígeno, no es cancerígeno, es corrosivo? ¿Qué característica tiene esa sustancia química? Y eso es, cada vez que ustedes tengan una sustancia química, pidan las hojas de seguridad que el proveedor está obligado a dar. Si no, entren a internet que ahí están todas las hojas de seguridad de las sustancias químicas que manejamos. Y ahí te va a decir qué te va a causar por manipular de esa manera. ¿Qué vas a hacer si te salpica, tienes contacto con la piel? Hay una exposición accidental que te puede traer inclusive problemas dérmicos o respiratorios, mayormente cuando hablamos de sustancias químicas. Por otro lado, vamos a ver la parte de ergonomía, que en este momento de repente están padeciendo de estar sentados cuántas horas, de acuerdo, de repente no puedes tirar las piernas, ya me está doliendo la cintura, el cuello, no sé. Entonces, esa es la ergonomía. El confort que yo pueda tener en mi ambiente de trabajo. Hace poquito escuchaba, apague el ventilador porque sienten frío allá, de repente acá calor, entonces el confort no va a ser igual para todos, pero debe ser para la mayoría, ¿sí? Entonces, en cuestión confort térmico, algunos entran, ahora en verano entro a una jefatura y parece una refrigeradora. Yo soy friolenta y entonces le digo, ¿qué hacen a esta temperatura? Salgo afuera, ay, yo feliz, está tibiecito, pero los que son calurosos ya están ahí transpirando, no soportan. Entonces es difícil que tenga confort para todos los trabajadores, pero tengo que tener un estándar y ahí el estándar. En hospitales máximo, ¿cuántos grados de temperatura? 26 grados de temperatura para la mayoría que esté confortable, pero ahorita que tenemos 28, 29, 30 grados porque no hay aire acondicionado en los hospitales, en las salas, ¿de acuerdo? Entonces se fatiga más mi trabajador y puede estar más propenso a accidentes o errores, ¿no? Para la seguridad del paciente. Entonces, aquí también entra bastante lo que hemos hablado de la tecnología que ha cambiado ahora, de lo que antes era este movimiento acá, ahora tengo otro tipo de movimiento y tengo también el mayor ejemplo de trabajo prolongado en las salas de operaciones. Un trasplante, ¿cuántas horas tienen que estar? ¿No? Una operación larga, ¿de acuerdo? Tienen que tener bastante tiempo. Entonces, todo esto se puede resumir en lo que es riesgos por adoptar malas posturas o posturas forzadas o mantener la misma postura, de pie prolongado, sentado prolongado, inclinado, que me va a traer cervicalgia, dorsalgia, con brazos por encima del hombro, me va a traer síndromes de hombro doloroso, la movilización de cargas, la movilización de los pacientes, ¿qué me va a traer? Problemas a todo nivel, ¿no? Desde esto, porque estoy jalando, inclusive movimientos repetitivos, ¿cuántas veces se toma la presión a un paciente? ¿No? Que tenemos que insuflar ahí, ¿cuántas veces? Ya no duele la mano, y es más,
Si nuestro tensiómetro está suavecito, está duro, de acuerdo, va a depender de la calidad del equipo que tengamos. Bueno, fuera de que enchufe acá y monitores como en las UCIs, por ejemplo, pero en las áreas de campo donde están, y el oído también, ¿no? Para ver cómo es el estetoscopio que uno pueda tener. Entonces, todo eso entra frente a lo que es ergonomía, el confort al tener los equipos, las herramientas, la altura de mi mesa de trabajo. ¿Dónde tengo que poner el suero? ¿A la altura de acá? ¿O tengo que inclinarme y extenderme para poner el suero ahí y ni alcanzo? Y tengo que subirme a algo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí entra ¿qué? Tenemos tallas diferentes. Entonces, uno tendría que ver herramientas para que todo o la mayoría pueda acceder sin hacer estiramientos, sin hacer torsiones, sin hacer sobreesfuerzos. Entonces, ahí es donde es más complejo el control, porque necesitas tener camillas de repente que la altura se gradúen, no tenemos mucho, ¿de acuerdo? Las camas donde no tenga que ya estar levantando la mitad de la cama de metal más el paciente de 80 kilos y estar levantando todo eso. Ya no debería haber, pero hay, ¿no es cierto? En los hospitales antiguos tenemos eso, en la mayoría de nuestros hospitales tenemos ese tipo de mobiliarios. Por lo tanto, voy a tener los daños. Y esto sí se notan, se ven ni siquiera necesito tener 20 años de servicio para tener este problema. Ahora más tempranamente aparecen los daños, cervicalgia, lumbalgia, problemas de hombro doloroso, hay lo que es desgarros por movilizar cargas o pacientes que sobrepasan la capacidad muscular de las personas. Entonces, ahí yo, ¿qué hago después? Esa persona ya no regresa a su condición original, porque ya tiene una lesión que a la siguiente que va a cargar se va a recrudecer. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? Reubicar a un lugar donde no levante demasiada carga. Y eso es difícil de encontrar, sobre todo en ciertas ocupaciones. Es como a veces uno dice, un cirujano, ¿no?, que ya no puede operar. ¿Dónde lo reubico? Hacer solo consulta. Imagínense un cirujano que solo haga consulta y no pueda operar. Eso entra ya a la parte psicosocial, ¿no?, que se va a deprimir, de repente ya va a sentir que dejó de servir lo que él quería hacer, operar, pues ya no puede porque ya su mano no da, ya no hay los reflejos, por lo tanto se pone en riesgo ¿qué? Al paciente, porque el cirujano ya no puede operar, ¿cierto? Entonces vamos a ver lo más difícil también de controlar, que es lo psicosocial. Frente a todos los problemas, la carga de pacientes y todo lo más, ¿qué hago? Encima le agrego estilos de mando negativos, verticales, haces lo que yo te digo y nada más. Acá tú no opinas, acá se cumple lo que se dice, ¿de acuerdo? Tú no aportas, no sirves para nada, ¿no? ¿Por qué no te vas de este servicio? ¿O para qué llegaste acá? O sea, son temas que hacen que las personas, poco a poco, a veces que no tienen una capacidad de respuesta a estas condiciones, se rompan. Y viene ¿qué cosa? Los problemas de depresión, los problemas de burnout, donde ya no dan más, por la carga de trabajo y las condiciones de estilos de mando. Carga de trabajo porque tienes y atiendes, eres ahí, estás, te exigen, hasta que ya no das. Y si a eso le agregas inadecuadas relaciones interpersonales, peor todavía. ¿De acuerdo? Que falta solidaridad entre el equipo. También hay de todo en este tema, en lo psicosocial. ¿Y cómo lo controlo? ¿Cómo puedo controlar de que haya sobrecarga física y mental si tengo 40 pacientes para una enfermera? Tendría que controlarse con mayor recurso, y eso es gestión. Eso es sinceramiento de las brechas y todo lo demás. ¿Qué pasa si una enfermera que debe atender, según estándar, de repente máximo 2 pacientes en la UCI, pero le doy 4? La voy a quemar, la voy a hacer de que tenga problemas que ya no da más. ¿Y qué cosa va a haber? Descanso médico. ¿Qué hace el descanso médico? Sobrecarga a los que se supone están sanos, y es un círculo que va redondo. Entonces, por eso es que es importante la parte de gestión, porque se tiene que promover una cultura de seguridad desde el gestor, desde el director, desde, si hablamos el ministro de Salud, hablamos el presidente ejecutivo de Salud, el general que esté a cargo de las Fuerzas Armadas, de fuerzas policiales, que tengamos trabajadores de salud, ¿de acuerdo? Es importante que se vea que hay riesgos y que están dañando la salud de los trabajadores de salud, y por lo tanto que tengan que generar
planes, inversiones, programas, presupuesto, porque si no hay presupuesto, no voy a comprar camillas, no voy a comprar grúas, no voy a comprar camas, no voy a comprar respiradores para químicos porque no hay, ¿de acuerdo? Y mi trabajador se sigue exponiendo a sustancias cancerígenas. Entonces, ¿qué voy a tener después de 10, 15 o 20 años? De repente un cáncer. Un cáncer que al igual me va a traer, ¿qué cosa? Si es que yo quiero prevenir costos, me va a traer costos para el seguro, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta tratar un cáncer? Cuando pude haberle prevenido de repente comprando un respirador que era muchísimo más económico que tratar un cáncer en el futuro. ¿De acuerdo? Y aquí entramos a lo que mencionaba de las mascarillas quirúrgicas. Fueron diseñados para proteger el campo estéril, pero ¿qué vemos? Está dentro de la sala y la nariz. ¿Entenderá lo que es la seguridad del paciente, seguridad del trabajador? ¿Para qué le ponen esa mascarilla quirúrgica? No. ¿Y eso es error de esa persona? No, es del sistema que hace que exista ese tipo de trabajador. De repente no fue sensibilizado, no hay supervisión, y eso es jefatura, la supervisión. No, pero a veces hay jefes que dicen, pero sí les digo y no hacen caso. Y ahí queda el sistema, todo el equipo, porque acá hay otra persona que está ahí, ponte, porque esa infección de herida, de sitio quirúrgico, de herida quirúrgica, es del servicio, no de esa persona que de repente ha generado esa infección de sitio quirúrgico. Entonces, al final, lo que es riesgos laborales, controles, es complejo, pero lo más importante es, primero, identifica cuáles son tus peligros, cuáles son los riesgos. ¿Lo tienes que hacer tú? Lo puedes hacer tú, pero lo tiene que hacer tu empleador. Según la ley, tu empleador tiene que hacer el diagnóstico de seguridad, pero tú como trabajador tienes que saberlo. Tienes que exigir que te informen o infórmate, porque al final la salud de quién se va a dañar. La tuya. Por eso, para exigir tienes que conocer. O sea, para exigir técnicamente tienes que conocer. Porque a veces se incurre en error y a veces el empleador dice, mira lo que me está pidiendo. Me está pidiendo, ejemplo, refrigerio para prevención de tuberculosis y comida para prevención de TB, no es. Pides ventilación de tu ambiente, pide el diagnóstico rápido de ese paciente para que no sea una semana, tenía tuberculosis 3 cruces. No señor, debiste tener su vaciloscopía a la hora, 2 horas, no en 48 horas o después de 10 días, entrena al personal. Entonces, esas son medidas técnicas, ¿de acuerdo? Por eso, o sea, exacto, ¿no? Entonces, todas esas medidas para poder reclamar, tenemos que conocer. Para reclamar técnicamente y que no haya, pues, que nos digan, ¿sabes qué? Estás pidiendo cosas sin razón, sin tener que ver las cosas. Y eso también va para nuestras organizaciones gremiales, que son las que mejor deben entender para poder ir a reclamar técnicamente, porque ellos tienen acceso a las cabezas, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante este tema de lo que es la seguridad y salud del trabajo, y sobre todo porque a veces, como usted dice, las pequeñas decisiones son las que pueden cambiar la vida de una persona. El no usar un equipo de protección personal, como vamos a ver en el siguiente tema en forma un poquito rápida, de acuerdo, de lo que es el tapar una aguja. Decidiste retapar la aguja y te hincaste. ¿Qué tuviste? Hepatitis C o VIH, porque bueno, estuviste vacunado contra hepatitis B. Pero la hepatitis C y el VIH son irreversibles, y solamente porque decidiste que retapar una aguja cuando sabes que ya no lo debes hacer. Pero para que no lo debas hacer, ¿quién te dio la información? ¿Quién te sensibilizó? ¿Quién te dijo que la norma es no retapar las agujas? Entonces, como vemos, es todas las decisiones que se puedan dar siendo jefes, siendo coordinadores, siendo directores, siendo gerentes y siendo trabajadores. Porque al final los que tenemos que saber, porque decidimos ser trabajadores de salud, nosotros leer, informarnos los riesgos laborales en los trabajadores de salud. Leer, ahora todo está en internet, lean riesgos laborales en trabajadores de salud. Y de repente, si están en un área de oncología, lean riesgos laborales en servicios de oncología, manejo de citostáticos. Si les tocó estar de repente en radiología intervencionista, leer todo lo que implica exposición a radiación, lo que son los criterios para un área, para poder exigir, para que mi jefe gestione. Porque valgan verdades, no necesariamente los jefes que nos tocan saben de los temas. Entonces necesitamos todos en conjunto participar del tema de
salud y seguridad en el trabajo.